Estamos grabando. Entonces, les comentaba ayer, nomás una recapitulación breve, que nos íbamos a centrar mucho en el factor de comprensión Z o el factor de comprensibilidad. Esto para estudiar los diferentes sistemas gaseosos, ¿no? Más allá de un gas perfecto, íbamos a estar estudiando lo que son los gases reales. Y aquí, nuevamente, podríamos notar cómo si nosotros cambiamos lo que son tanto la temperatura como la presión, vamos a ver que el comportamiento del gas se ajusta a diferentes pendientes, ¿no? En este caso, pues también indica que serían probablemente funciones de potencia. Por ejemplo, puede ser una parábola en un rango y en un rango de presión diferente puede cambiar la dirección de la pendiente nuevamente para tomar una función como cúbica a la cuarta o a la n potencia, ¿no? Entonces, de ahí es la base para poder describir diferentes ecuaciones de estado que las vamos a ver más adelante. Solamente quiero hacer un ejercicio muy sencillo para calcular y entender lo que es el factor de comprensibilidad Z, ¿no? Entonces vamos a ver aquí este primer caso que vamos a estudiar. Nos dice que el volumen molar de un gas perfecto a 500 Kelvin y 100 bares es de 0.416 decímetros cúbicos por mol. Y el volumen molar del CO2 en las mismas condiciones es de 0.366 decímetros cúbicos por mol. Y aquí nos pregunta qué fuerzas dominan el sistema. Con fuerzas se refiere efectivamente a las fuerzas de atracción y a las de repulsión. ¿Ok? Entonces, para eso, recuerden que ayer, bueno, ayer no, ¿verdad? En la última clase les dije que Z, dependiendo del valor de Z, era qué fuerza eh, era la que se ejercía mayoritariamente, ¿no? Aquí lo teníamos. Cuando teníamos presiones altas, tenemos Z mayor a 1 porque el volumen molar es mayor al del gas ideal. Entonces aquí las fuerzas repulsivas serían dominantes, mientras que si tenemos Z menor, eran las fuerzas atractivas, ¿no? Entonces vamos a hacer esto, nomás voy a apuntar rápido los datos. Tenemos una temperatura de 500 Kelvin, tenemos una presión de 100 bares, tenemos un volumen molar de 0.416 metros cúbicos por mol. Ese volumen molar, recuerden que dice que es de un gas perfecto, ¿no? Entonces vamos a ponerle Vp y el volumen molar de CO2 sería un gas real. En las mismas condiciones sería 0.366 decímetros cúbicos por mol. Entonces, a partir de eso, tenemos todos los datos, nada más nos queda apuntar la ecuación. Dice que Z sería igual al volumen molar sobre el volumen molar del gas perfecto. Entonces, si resolvemos esto, obtendríamos que Z es la sustitución del volumen molar. Este sería el de arriba, sería el gas real, mientras que este sería el gas perfecto o ideal. Ya tenemos todos los datos, decimos que el gas real es el CO2, 0.366 centímetros cúbicos por mol, y lo dividimos entre lo que sería el volumen molar del gas perfecto. Y aquí podemos notar que el número va a ser mayor o menor a 1 y Z. Nos quedaría 0.87, ¿no? 79. Recuerden que Z es adimensional y este valor yo lo puedo usar como un ajuste a la ecuación de los gases ideales, teniendo o usando la ecuación que PV va a ser igual, bueno, este es el volumen molar, es igual a R T Z. Entonces, si a mí me piden un dato del gas,
yo puedo usar esta relación ajustada a la z de la condición que tenemos aquí. Por lo tanto, para este sistema, las fuerzas atractivas dominan el sistema. ¿Ok? Está sencillo, ¿no? Es una, es una simple explicación de metiéndole números, metiéndole valores y analizando los dos tipos de gases, cómo nosotros podemos analizar si tiende a haber más fuerzas atractivas o repulsivas en el sistema. Y aparte, pues si calculamos Z de un sistema, podríamos ajustarla en la ecuación de estado de los gases ideales para que no sea tan errónea, ¿no? Bueno, vamos a seguir porque ahora lo que nos toca estudiar sería las diferentes ecuaciones de estado. Bueno, me regresé para acá. Entonces, la primera ecuación de estado que vamos a estudiar es la ecuación de Van der Waals. La ecuación de Van der Waals tiene muchísima relevancia histórica porque fue la primera ecuación de estado que se, que se ideó, que se propuso el modelo matemático para su análisis. Entonces aquí Van der Waals propone diferentes parámetros y un arreglo matemático diferente a la ecuación de los gases ideales para su estudio, ¿no? Entonces nos dice que las fuerzas repulsivas de interacción son tomadas en cuenta suponiendo que se comportan como esferas pequeñas, pero impenetrables. Entonces las moléculas en este caso, o en el análisis de Van der Waals, nos dice que las moléculas van a ser pequeñas esferas que no van a ser, no van a tomar un volumen, otra molécula de esta misma. En dibujo sería algo así, ¿no? Ustedes saben que pues una molécula tiene diferentes arreglos tridimensionales, ¿no? Vamos a suponer la molécula del agua, tiene un átomo pequeño que es el hidrógeno, un átomo grande que es el oxígeno y otro átomo del hidrógeno. Supongo que está en fase vapor. Entonces, eh, lo que, lo que intenta relacionar Van der Waals es decir que a pesar de que realmente existe todo este espacio hueco detrás de la molécula frontal, yo voy a considerar que no existe y que existe una esfera. Y voy a decir que es una esfera de esfericidad 1 y que si llega otra molécula de agua, también es una esfera de esfericidad 1 y que no se pueden superponer. En otras palabras, el choque es así y se van una con otra, ¿no? Viene, choca la molécula y se va. Entonces, esa es la parte importante de Van der Waals. De lo contrario, que pues, sigue siendo una idealización matemática, ¿no? Porque si yo no considero que son esferas, el choque sería diferente. En realidad, el choque que ocurre es núcleo-núcleo de los átomos. Entonces, puede ocurrir el choque así y se va volando. Puede ocurrir un choque así y luego de forma que rota la molécula y luego vas a ir para acá y choca para acá y luego ya chocan estos, ¿no? Entonces pueden existir varias cosas en la teoría cinética de los gases. Por eso, pues Van der Waals dice mejor nomás consideren que es una esfera, que es impenetrable, que no tiene espacios huecos y entre ellas chocan en un diámetro, en un punto del radio específico, ¿no? Entonces, ese volumen o el cambio de volumen se considera con la siguiente componente, que sería B sobre menos NB. NB sería un componente del volumen, donde aproximadamente es el volumen que necesitan las esferas. Se le debe de restar para poder aplicar esta propiedad, ¿no? De que tenemos una esfera, porque realmente pues no es una esfera la molécula. Entonces de esto se deriva toda una ecuación que sigue siendo una ecuación de estado. Como pueden ver, tenemos las mismas relaciones de presión, temperatura y volumen, volumen molar, cuestión del número de moles. Y acá nuevamente tenemos una componente de B, que B es una constante, menos A, que es otra constante. Y acá tenemos N sobre B. O el volumen molar, ¿no? Volumen molar A sobre B, volumen molar al cuadrado. Entonces aquí A y B son los coeficientes de Van der Waals.
así se les conoce. Entonces, A representa las interacciones atractivas, mientras que B las interacciones repulsivas. ¿Ok? Y a pesar de que estas directamente esta propiedad, o sea, el parámetro, porque tiene un número, ¿no? Dependiendo del componente, A y B tienen un número específico. Ahorita vamos a ver algunos datos. No se relacionan directamente con una propiedad molar, como por ejemplo entalpía molar, volumen molar, solubilidad molar, etc. No se relacionan directamente, pero sí se correlacionan algunas propiedades físicas como la temperatura crítica, la presión de vapor y la entalpía de vaporización. Después vamos a ver las reglas de correspondencia para estudiar cómo se corresponde la temperatura crítica con la temperatura real del gas, pero eso es hasta de los últimos temas de esta unidad. Entonces, sí involucra y sí influye bastante los parámetros A y B en propiedades físicas, como lo acabo de describir, pero en propiedades reales significativas molares, pues no tienen otro aspecto. Y al final de cuentas, estas dos constantes se derivan de las interacciones tanto repulsivas como atractivas de la molécula y del mismo modo, pues se nos habla de que se calculan experimentalmente. ¿Ok? Entonces, vamos a analizarlo un poquito, la ecuación de Van der Waals. Y la primera pregunta sería, ¿hasta dónde puede llegar? ¿No? ¿Cuál es la extensión de la ecuación de Van der Waals? Porque sería muy optimista decir que esta ecuación aplica para todos los sistemas, para todas las sustancias, para toda la temperatura y la presión. Y es como que muy ideal. Es totalmente incierto, porque cada molécula, cada sistema tiene diferentes interacciones, como los que les platicaba la clase pasada, ¿no? Que hay muchas mezclas isotrópicas, que hay otras mezclas que en la temperatura crítica comienzan a comportarse de manera diferente. Entonces, muchas veces no es tan bueno tomar un solo modelo matemático para todas las sustancias. Y luego otro ejemplo, ¿no? Va a depender de las fases. En este caso, Van der Waals lo estamos aplicando para gases. Pero imagínense cuando tenemos líquidos, una mezcla de líquido y gases. Entonces las interacciones son totalmente diferentes y quizás es conveniente utilizar una ecuación de estado diferente que dependa de lo que es la fase. Aquí no estamos metiendo fases. En Van der Waals no metemos fases, metemos gases nada más. Entonces una ventaja de utilizar este tipo de ecuaciones es que al ser analítica, nosotros podemos tomar como que conclusiones generales del sistema y nos puede describir más o menos el comportamiento del gas real. Créanlo, a pesar de que no tenemos resultados totalmente correlacionados a lo experimental, como al 100%, pues es mucho más cercano correlacionar de esta forma a utilizar la ley de los gases ideales. Entonces, nosotros podemos juzgar qué tan buena es esta ecuación comparándolo con los isotermas teóricos, con los experimentales. Nada más para aclararles, ¿no? que un isoterma, el isoterma pues es una gráfica, ¿no? que se logra poner alguna propiedad molar a una temperatura constante. Por ejemplo, la presión, volumen, a temperatura constante, una temperatura fija pues, y ver cómo se comporta el cambio del volumen molar, por ejemplo, a lo largo de la presión. Eso es un isoterma. Pues a nivel teórico nosotros podemos estudiarlo si aplicamos pues toda la ecuación de Van der Waals, que sería nRT sobre el volumen menos NB menos AN cuadrada B cuadrada. Entonces, si nosotros aplicamos esto, ustedes pueden ver que es una función cuadrática de orden superior y tendríamos que ver cómo se comporta un gas específico. Por ejemplo, para el metano, por decir un gas, el metano va a tener A y B definidas. A y B definidas que ya se experimentó con ellos y ya se tienen valores específicos. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, a 10 atmósferas y yo tengo temperatura constante. Yo lo hago básicamente una constante RT, NB son constantes y nada más mi función sería B. O
en este caso NB, ¿no? Esa sería mi función. Y yo la graficaría, sería una función de orden superior, una función cuadrática, y tendría un comportamiento, el isoterma, ¿no? A esa gráfica se le conoce como isoterma, ¿de acuerdo? Me imagino que en su curso previo ustedes vieron la definición de isoterma, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros podemos ver el comportamiento teórico, pero un comportamiento experimental difiere de lo teórico. Generalmente lo que nos interesa al estudiar los sistemas es el experimental, no tanto el teórico, porque a ustedes como ingenieros químicos les va a tocar analizar sistemas, ver cómo se comporta el gas. Por ejemplo, el ejemplo más básico que les puedo dar es el refrigerante 134A en un compresor de refrigeración, en su automóvil, en su aire acondicionado, que debe estar prendido ahorita, no sé, yo sí lo tengo prendido, ¿verdad? Porque hace mucho calor, pero ese es el asunto. ¿Cómo se va a comportar el gas a baja presión y buscando una temperatura constante? Buscando una temperatura constante. Porque cuando ustedes lo compriman, la temperatura va a subir. Y ese es otro estado termodinámico que se le conoce como compresión isotérmica. Es un estado que se utiliza para analizar cómo, si se comprime un gas, cómo le hago en ingeniería para que el gas se quede a la misma temperatura. Y en su caso, por ejemplo, en un compresor, pues tienes un abanico, ¿no? Que está enfriando el calor que este está generando por comprimir el gas. Es ideal porque de todos modos hay cambio de la temperatura, pero es la forma más cercana a tener un tipo de isoterma. Entonces, todos esos datos se comparan, ¿no? La experimental con la teoría, y así podemos saber qué tan cierto es Van der Waals con respecto a la realidad. Entonces, en algunos casos se presentan oscilaciones o lo que se conoce como ciclos de Van der Waals, y eso indica que habría estados termodinámicos similares cuando no es posible. En otras palabras, ocurriría algo así, ¿no? Que viene la curva así del isoterma y en vez de seguir un tipo de pendiente, algo así, empezaríamos a ver que existe un efecto que se le conoce como el efecto retrógrada. Te regresa. Y tendrían la misma área de aquí a acá. Entonces empieza a tener una función sinusoidal porque sería de orden superior. Y aquí es lo interesante, ¿no? Imaginen la gráfica que tengo aquí. Si la expandimos, yo debería tener una función que corresponda al comportamiento que estoy analizando así. Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si aquí se va para abajo? Y va para acá. Entonces, fíjense, aquí ya habría dos puntos que tendrían el mismo valor de volumen molar. Bueno, más, ¿no? En ese punto acá hay otra vez, colinda dos veces. Hay un máximo de volumen molar. Y luego va a haber un mínimo, a lo mejor de aquí ya vuelve a subir, no sé. Depende del gas, ¿no? Entonces aquí hay dos puntos en donde tenemos el mismo estado termodinámico de volumen. La presión, pues evidentemente sería diferente. Aquí la presión es mayor, pero quizás en la física real, ¿no? De nuestra realidad, no de las matemáticas, es imposible que exista un aumento y luego una disminución del volumen molar, sin adjudicar lo que son las compresiones, las expansiones y todo eso. Entonces ahí es cuando ya se empieza a desajustar la ecuación de Van der Waals. Porque imagínense que estén en un compresor y dice que el volumen va a aumentar cuando seguimos aumentando la presión, que te va a aumentar el volumen, pero tiene el sistema cerrado. Entonces, ¿cómo te va a aumentar el volumen si estás comprimiendo y estás disminuyendo el volumen? Entonces ahí ya se fue totalmente de la realidad, ¿no? Ahí es cuando están las limitaciones de las ecuaciones de Van der Waals y las ecuaciones de estado. Por eso, la realidad es de que Van der Waals es precisa para algunas sustancias y para algunos procesos termodinámicos. Pero para otros procesos termodinámicos, para otros sistemas y para otras aplicaciones de sustancias, ya no es tan precisa. ¿Okay? Y se empiezan a utilizar modelos matemáticos más avanzados que involucran más parámetros, como el cambio de fase. ¿Qué tal si yo comprimo tanto que me cambio de fase y ya se me hizo líquido el asunto?
como por como el caso del sistema de producción de poner los valores del CO2. Nos dice que A es 3.610 atmósferas, decímetros a la sexta, mol a la -2, y B sería 1 por 10 a la -2. Ah, no, estoy apuntando mal. Sorry. Y sería 4.9, 4.29 por 10 a la -2 decímetros cúbicos por mol a la -1. Muy bien. Entonces, nos pide el volumen molar. ¿Qué hacemos? Les doy 10 segundos para pensar qué hacer. Bueno, creo que lo primero sería identificar que debo de dejar todo en función del volumen molar, ¿no? Acuérdense, volumen molar es igual a volumen sobre el número de moles. ¿Correcto? Entonces, yo considero que aquí lo primero que tenemos que hacer es dejar la expresión de la ecuación de Van der Waals en función del volumen molar. Sería la presión es igual a RT sobre el volumen molar menos NB menos A sobre el volumen molar al cuadrado. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Van en el álgebra al 100, porque esto es puro álgebra. Y luego nos piden, lo que tenemos que identificar es que nos pide el volumen molar. Entonces yo tengo que hacer una expresión en función del volumen molar. ¿Cómo hago esa expresión? Ok, pero es una ecuación cuadrática. No hay como tal un despeje, ¿no? De hecho, estas ecuaciones se les conoce ecuaciones cúbicas de estado. Ahorita van a ver por qué. Pero es necesario desarrollar para dejar en función de el volumen molar. Ok, ¿y cómo desarrollamos? Necesitamos dejar desarrollar esta resta, ¿no? Entonces, la presión sería igual a RT. Bueno, primero, resta de polinomios sería este por este, ¿no? ¿Cómo quedaría? Quedaría el volumen molar al cubo menos NB, el volumen molar al cuadrado. ¿Sí lo ven? Si multiplican ese factor, queda eso. Y luego, ¿cómo se restan? Producto cruzado, ¿no? ¿Sí? Sería volumen cuadrado por RT menos A volumen cubo, ¿no? No, perdón. Es AB menos ANB. Queda así, ¿no? Lo que haríamos sería multiplicar este por este y luego vamos a multiplicar este por este, que es lo que tengo ahí, ¿no? B cuadrada RT
menos, nomás que hay que dejar el paréntesis aquí, menos A por B menos ANB. ¿Sí? Así quedaría. Y luego ya tenemos este asunto. Nos conviene, a mi punto de vista, dejar todo en función. Oigan, pero no quite la N, ¿no? Aquí. La N está de más. Ya tenía volumen molar. Sorry. Ujú. Entonces, aquí ya no, lo que nos conviene sería resolverlo para tener una expresión reducida en función de los volúmenes molares. ¿Ok? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo andan en el álgebra, chicos? Ok, hay varias formas de hacer esto. Podemos dejar incluso esta expresión en, en sus multiplicativos correspondientes, que sería b menos nb por b cuadrada. Y esto pues yo lo puedo mandar a multiplicar a la presión para dejar los parámetros del lado izquierdo del volumen molar. Y al final de cuentas, como yo voy a tener una ecuación de orden superior, lo que yo voy a hacer es buscar raíces. En otras palabras, igualar a cero. ¿Ok? Entonces, si seguimos desarrollando, sería que el volumen molar menos NB, ya lo voy a poner. El volumen molar menos B, y luego el volumen molar al cuadrado, va a ser, por la presión, perdón, va a ser igual al volumen molar por RT menos AB menos AB. Ya sé que sonó igual, ¿verdad? Pero es A por volumen molar menos A por B, ¿no? Entonces aquí ya tenemos esa expresión. Y podemos concluir, y aquí me falta un cuadrado. Es este cuadrado, ¿no? Que nos convendría agrupar constantes. Ah, ¿dónde? Ah, factorizar. Sí, sí, podemos factorizarlo. Pero primero vamos a agrupar constantes. Y ahí, pues básicamente vamos a factorizar A para sacar esa B, ¿no? Entonces, con agrupar constantes me refiero a que esta P, esta R, esta T y esta A son constantes. Ah, y la B, que está aquí, ¿no? Todas son constantes. Yo lo único que tengo variable es el volumen molar. En ese estado termodinámico tenemos presión y temperatura. ¿Ok? Entonces vamos a buscar cuál es la variable en este caso. Entonces, yo sugeriría, ay, se me cayó mi lápiz. Sugeriría mandar a dividir la presión. Quedaría algo así. No es a la menos 2, es el volumen molar al cuadrado. Va a ser igual al volumen molar al cuadrado RT sobre P menos, y aquí podemos factorizar la A que dice su compañero, menos A, y acá multiplico B menos B sobre P.
¿Ya lo ven? Entonces incluso puedo todavía simplificar más este último término para que me quede el volumen molar por fuera y poderlo mover. Entonces ya está agarrando forma la ecuación, ¿no? Sería el volumen molar menos B, volumen molar al cuadrado. Ahorita vamos a desarrollar este, ¿no? Aquí de antemano tenemos una constante que es RT sobre P, que multiplica al volumen molar al cuadrado. Y acá vamos a poner, si desarrollamos el producto, tendríamos el volumen molar, lo voy a poner diferente, AP, el volumen, aparece Q, AP volumen molar, menos AB sobre P. Y creo que ya están desglosadas las tres constantes, ¿no? No más me falta ahí sacar esa B, esa B que está aquí. Pero yo creo que la sacamos desarrollando el binomio. Nos quedaría B al cubo, este por este, y luego sería menos B cuadrada. ¿Y lo ven? Y luego restamos, vamos a restar este, porque es el cuadrado, menos, está positivo, pasa a negativo, RT sobre P, B al cuadrado, menos la parte lineal, que sería el signo contrario, ¿verdad? Menos más A sobre P, volumen molar, y por último nos quedaría la parte independiente, sería AB sobre P, y esto va a ser igual a 0. Ok, nada más nos queda factorizar esta parte, las cuadradas, para que ustedes ya tengan toda la ecuación. Nos quedaría B cúbica menos, nos quedaría B más RT sobre P de B cuadrada más A sobre P de B lineal más AB sobre, ups, AB sobre P. Y esto va a ser igual a 0. Y ya tenemos una expresión que es todas las constantes agrupadas, un lado de respectiva variable, ¿no? Entonces nada más nos queda calcular B más RT sobre P, que es, ¿cuánto vale? A sobre P, ¿cuánto vale? Y AB sobre P, pues cuánto vale, ¿no? Ya tenemos la A, la B. Voy a copiar los valores de arriba. Vamos aquí, ¿no? Son estos dos valores. Y dijimos que temperatura de 500 kelvins y presión de 100 atmósferas. Entonces vamos a necesitar. Entonces ya con eso ya podemos calcular B más RT sobre P, A sobre P y AB sobre P. ¿Lo hacen? Lo calculamos juntos. A ver.
Tenemos 500 kelvins por 0.082, que es R. Nos da 0.41 entre 100. Y le sumamos B. ¿Cuánto les da? Da esto, ¿no? Les debe de dar unidades de decímetros cúbicos. Decímetros cúbicos es lo mismo que un litro, ¿eh? Es la misma unidad, ¿no? Más que aquí el libro pues usa decímetros cúbicos, que son litros. Les debe de dar unidades de decímetros cúbicos o litros al cubo. Ahora resolvemos la otra. Es A 3.610 entre 100. Sería 0.0361, que tiene unidades de decímetros al cubo sobre mol al cuadrado. Y AB sería 3.61 por 4.29 por 10 a la menos 2 entre 100. Debe dar 1.548 por 10 a la menos 3 decímetros cúbicos por mol al cubo. Ahora sí, ya con todo esto, si desarrollando la expresión cúbica, tenemos que sería x al cubo menos 0.4529 x cuadrada, y luego tenemos más 0.0361 x lineal más 1.548 por 10 a la menos 3 es igual a 0. Entonces ya tenemos una ecuación cúbica, una ecuación de orden superior a la que podemos sacarle raíces. ¿Cómo le sacamos las raíces? ¿Se acuerdan de algún método matemático para sacar raíces? No. A ver. 0. No es cúbica. Tenemos una ecuación cúbica. A ver, déjenme programo aquí mi mágica graficadora para que ustedes la vean. Entonces aquí tengo mi iPad, se ve toda fea, pero déjame escribo la ecuación. Sería x al cubo menos 0. ¿Qué era? Ah, no. Estaba poniendo arriba, ¿verdad? Menos 0. No usaban graficadora ustedes en sus asignaturas. So, chicos, queda así, más, ¿cuánto era el otro? ¿Me lo dictan?
X, así, ¿verdad? X, ujú, mm, déjame me acuerdo cómo era el por 10, ahí está. Ok. Y esto debe de estar igualado a cero. ¿Dónde está la coma? Respecto a X. ¿Qué pasó? ¿Y vi bien o qué? Aquí lo dicen a menos 3. X al cubo menos esto al cuadrado. Más esto la X más esto es igual a cero con respecto a X. A ver. Ahí está. Ahí está. Entonces es... Como es una ecuación cúbica, tiene tres raíces, ¿no? Tres veces pasa por el cero. Y la que nos interesarían serían las, obviamente las positivas. Tiene dos positivas y una negativa. Entonces, para este caso, el valor aceptable de la raíz va a ser el 0.32. Generalmente es el valor más alto. Tomen nota de eso. Generalmente. Hay ocasiones en donde el valor se toma de antemano sin pensar porque tiene dos raíces negativas. Va a depender mucho del problema que se esté resolviendo. En este caso, pues yo tomaría el valor de 0.3287. Muevo para acá y X sería igual a 0.3287 decímetros cúbicos o litros por mol. Y ahí acabamos. Pues de esa forma podemos estimar el, el volumen molar utilizando la ecuación de Van der Waals. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda?